¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de matemática. En esta oportunidad vamos a presentar la gráfica para la segunda función fundamental de las trigonométricas, la llamada función coseno. Presentaremos su gráfica, sus propiedades y algunas utilidades o aplicaciones que ésta tiene. Antes de comenzar nuestra clase, vamos a siempre a tratar de dar una frase. Aquí está, dada por el señor Stephen Hawking, físico teórico británico, y la frase dice así: inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Es una frase muy adecuada para esta situación que estamos viviendo. Recordemos, la circunferencia unitaria nos permite generar todos los gráficos y las funciones trigonométricas elementales. La clave está en entender cómo se distribuye la circunferencia unitaria y la importancia que el número pi tiene dentro de las mismas. Recordemos que la longitud de una circunferencia se define como 2pi por r, pero en el caso de una circunferencia unitaria el radio es 1. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia es 2pi. Y la longitud no es más que recorrer todo el contorno de la misma hasta retornar al punto de partida. Y siempre comenzamos a recorrer la circunferencia unitaria a partir del eje horizontal a la derecha. Ahí comienza nuestro conteo. Si la circunferencia unitaria, que mide 2pi de longitud, la dividimos a la mitad, entonces caminaría solamente una distancia llamada pi. Si esta distancia llamada pi la vuelvo a dividir a la mitad, caminaría una distancia llamada pi medios. Y si esta distancia la vuelvo a dividir a la mitad, entonces caminaría una distancia llamada pi cuartos. Así es como vamos dividiendo la circunferencia unitaria. Entonces, si yo quiero localizar otros puntos terminales, podría ser sumando pi cuartos, por ejemplo. Pi cuartos, 2 pi cuartos, que se simplifica pi medios, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, que se simplifica a pi, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, que simplificado da 3 pi medios, 7 pi cuartos y finalmente 8 pi cuartos, que al simplificarlo me da 2 pi. Únicamente hay que llevar la cuenta. Otra manera de dividir la circunferencia unitaria es por medio del sector principal o del primer cuadrante, el cual lo dividimos en 3 porciones iguales. Si tomamos pi medios y lo dividimos entre 3, me dará pi sextos. Recuerden que esto se puede hacer con la ayuda de una calculadora. Si yo tomo, por ejemplo, esta medida, pi lo divido entre 2, esto sería pi medios, y esto a su vez lo divido entre 3, el resultado sería 1/6 de pi o pi medios. Entonces acá es fácil llevar la cuenta. Pi sextos, 2 pi sextos, que simplificado da esto, 3 pi sextos, que simplificado da esto, ahora 4 pi sextos, que simplificado da 2/3, 5 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos, 8 pi sextos, 9 pi sextos, 10 pi sextos, que simplificado da 5/3, 11 pi sextos y finalmente 12 pi sextos, que se simplifica a 2 pi. Se pueden hacer más divisiones, pero estas son las más utilizadas en el curso de trigonometría. Entonces es suficiente con que aprendan a hacer estas divisiones. Solo es cuestión de practicarlas, no se requiere nada más. Pero ahora nos interesa ver cómo es la gráfica de la función coseno. Para la gráfica de la función coseno tenemos la siguiente relación. El coseno se define como el cateto adyacente partido hipotenusa. Y el cateto adyacente va a ser representado por x, mientras que la hipotenusa es 1, porque recuerden que la circunferencia es unitaria. Por lo tanto, x entre 1 da x, y la ecuación para el coseno sería x es igual al coseno de ángulo alfa. Lo vemos en esta figurita. El ángulo alfa es este que se levanta acá. Coseno de la relación en este triángulo entre el cateto adyacente, o el que está horizontal, o el que está a un lado del ángulo, dividido entre la hipotenusa. Ese sería el cateto adyacente. Y vamos a utilizar esta figurita para deducir con qué valor comienza a graficarse la función coseno. Recuerden que tenemos esta figurita, la vimos en la clase anterior, en donde están marcados los puntos terminales principales: 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi.
y las coordenadas cartesianas que se relacionan a estos 4 puntos terminales. En el caso de 0 y 2pi tienen la misma coordenada, 1 en x, 0 en y. En el caso de pi medios, 0 en x, 1 en y. En el caso de pi, menos 1 en x, 0 en y. Y en el caso de 3 pi medios, 0 en x, menos 1 en y. Entonces comenzamos. Si el coseno de alfa se define como x sobre 1, el punto de partida es el que me indica cuánto va a valer coseno al inicio. Vemos que la coordenada x acá vale 1, entonces sustituimos en vez de x 1 y vamos a tener que el coseno de 0, que es el punto de partida, aquí está 0, aquí no he recorrido nada, el coseno de 0 va a ser 1 sobre 1, x que es 1 y 1 que es el radio, y 1 entre 1 me da 1. Por lo tanto, la función coseno siempre comienza en 1. Esto lo podemos también deducir con la ayuda de una calculadora. Si escribimos coseno de 0, el resultado me va a dar 1, porque es el punto de partida para esta función. En el caso, recordarán, de la función seno, pues el seno de 0 empezaba en 0, mientras que acá empieza en 1. Es la gran diferencia entre estas dos funciones. Fíjense que la forma es la misma, lo único que cambia es el punto donde comienzan estas gráficas, porque por lo demás son idénticas, la misma curvatura, la misma forma, etcétera. Ahora, ¿cómo comenzamos a graficar esta curva? Esta es la famosa curva de seno. La vamos a ver al revés ahora. Tenemos ya la solución y vamos a ver de dónde surgió. La gráfica de la función coseno, que se representa como x es igual a coseno de alfa, nos va a servir utilizar esta figurita. Entonces, lo primero que hacemos para ver de dónde sale esta curva es tener nuestros ejes. El eje horizontal, que recuerden que es como tomar esta longitud de la circunferencia unitaria, cortarla en el punto de inicio y estirarla, y sobre ella colocar todos los valores que tenemos asignados acá. Entonces el valor máximo 1, el valor mínimo menos 1, porque eso es lo que nos marca la circunferencia unitaria. Vean que no pasa de 1. Más 1, menos 1, más 1, menos 1, no pasa de ahí. Entonces verticalmente se mantienen más 1 y menos 1. Colocamos toda nuestra distribución. Pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 3 pi cuartos, 7 pi cuartos y 2 pi, como se hizo en el caso de la función seno. Ahora, los puntos claves. Ya dijimos que la función coseno siempre va a empezar en 1. Entonces aquí podemos marcar de una vez nuestro primer puntito, porque siempre va a comenzar en 1, ya que debajo de él está 0. Coseno de 0 es 1. Otro punto importante es pi medios, y solamente tenemos que ver cuánto vale x acá, porque x es coseno. Como en pi medios x vale 0, entonces en pi medios el punto va a estar sobre el eje horizontal, 0, ni sube ni baja. Otro punto terminal importante, pi. ¿Cuánto vale x acá? Vale menos 1. Eso significa que en pi tengo que medir hacia abajo menos 1 y por lo tanto el punto va a estar hasta acá. Y luego en el siguiente punto terminal, 3 pi medios, x va a valer 0. Eso quiere decir que regresa al origen, al eje horizontal, 0. Finalmente, si damos la vuelta completa y llegamos a 2pi, x vuelve a tomar el valor de 1. Entonces en 2pi sube hasta 1. Y ya tendríamos estos puntitos. Pero los demás, faltaría pi cuarto, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos. ¿Dónde están? Para calcularlos, en este caso vamos a utilizar la calculadora para que ustedes vean también que la calculadora es un instrumento muy eficiente para poder trabajar trigonometría, porque yo entiendo que tampoco podemos memorizarnos siempre todos estos numeritos. Entonces lo primero es colocar nuestra calculadora en modo radian, ya que por defecto está en modo de gradian. Entonces para eso presionamos Shift, modos, y dentro de las opciones que hay vamos a elegir la que dice rad para trabajar radianes, que es la número 4. Selecciono 4 y ya puedo trabajar radianes. Entonces para pi cuartos, ¿qué es lo que hago? Evaluar esto, coseno de pi cuartos, coseno de pi sobre 4, coseno de pi cuartos. Esto me da de forma exacta raíz cuadrada de 2 sobre 2, pero lo aproximamos a decimal, 0.71, más o menos donde está.
De este punto hasta acá arriba está 1. A la mitad sería 0.50. Entonces 0.71 más o menos anda por acá. Y ahí aparece este puntito, 0.71. Se puede aproximar. Ahora el otro, 3 pi cuartos. Para 3 pi cuartos hacemos lo mismo. Coseno de 3 por pi dividido entre 4. Menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, que equivale a menos 0.71. Entonces sería este mismo valor, solo que ahora en el lado negativo, 0.71. Y por la simetría de la curva, podemos de una vez anticiparnos y decir que la altura de 3 pi cuartos menos 0.71 va a ser la misma que en 5 pi cuartos. Y si no me creen, comprobémoslo acá. Estas dos alturas van a ver que da lo mismo, menos 0.71. Coseno de 5 pi sobre 4. Igual, observan, menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es menos 0.71. Entonces estos dos puntitos van a estar iguales, van a estar a la misma altura. La simetría de la gráfica me lo da. Por último, quiero saber hasta dónde va a llegar 7 pi cuartos. Y como ya se habrán imaginado, me va a dar la misma altura que en pi cuartos. De ahí la importancia de entender los puntos terminales que les dejé para la tarea anterior. 7 pi cuartos, entonces escribimos 7 pi sobre 4. Igual, raíz cuadrada de 2 sobre 2 o nuevamente 0.71. Entonces efectivamente 0.71. De ahí sale la curva. Bueno, aquí ya me estaba adelantando algo más. Ahí sale la curvita de la función coseno. La gráfica de la función seno entonces y la gráfica de la función coseno son similares, solamente cambia el punto donde estas van a iniciar. Esa es la diferencia, esa es la única diferencia. Por lo demás son exactamente iguales. Otra manera de comprobarlo es utilizando nuestro programa matemático de graficación GeoGebra. Escribimos acá y es igual al coseno de x. Aquí por costumbre siempre se va a escribir y después x. Damos enter y aquí sale nuestra gráfica. Para el coseno de x pueden ver que comienza en 1, baja hasta 0, luego hasta menos 1, sube a 0 y termina en 1 nuevamente. Y luego se repiten los siglos. Si vemos acá por medio del zoom, esta gráfica se extiende hacia la izquierda, hacia la derecha, por toda la recta numérica horizontal. Nunca termina. Es una gráfica, como se le llama, periódica. Así se comportan las funciones trigonométricas. Son periódicas y es importante conocer las propiedades matemáticas de las funciones seno y coseno. Por eso para las actividades les voy a pedir lo siguiente: en la página 412 en su libro de texto, por favor leer lo siguiente: dominio de las funciones trigonométricas, para saber en qué números oscilan o trabajan estas funciones trigonométricas. Seno y coseno, pues el dominio son los reales, pero la tangente va a cambiar un poquito. Hay que leer sobre la función tangente. También los signos de las funciones trigonométricas. Como ya se pudieron haber dado cuenta, como estas funciones oscilan, si están en un cuadrante tendrán ciertos signos y si están en otro cuadrante, pues sus signos cambiarán. Hay que tener en cuenta esa situación. Dependiendo del cuadrante en el que estén, así van a ser los signos. Y por último, cómo evaluar funciones trigonométricas. Entonces, por favor, leen despacio y también los ejemplos de estos temas y les recuerdo que las funciones trigonométricas básicas serán seno de un ángulo, que es y partido 1 en la circunferencia unitaria, coseno de un ángulo, que es x partido 1, que es la que acabamos de ver, y también está la que combina a estas dos, que es la tangente. La tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, y partido x, y su gráfica es muy interesante. Si la pueden adelantar sería mucho mejor. Entonces lean por favor esta parte y con esto resuelven estos 9 ejercicios que nos piden acá. Y en estos ejercicios lo que tienen que hacer es evaluar el resultado de esas funciones trigonométricas, es decir, coseno de 3pi sobre 4, ¿a qué número equivale? Esto da como resultado un número real. Entonces su trabajo es descubrir a cuánto equivalen estos. Hay que aplicar puntos terminales
como ya se vieron la otra vez, pueden repasarlos nuevamente, por favor, y repasar estos temas en la página 412 de su libro de texto, por favor. Esta sería la actividad asignada para esta semana. Por último, recuerden que por la situación que vivimos no es conveniente el saludo de manos. Entonces, durante mucho tiempo yo creo que esto no va a ser permitido, así es que lo mejor es ir pensando en nuevas formas de saludar. Hay muchas formas de saludar, muy elegantes, muy sencillas y muy prácticas. Ustedes pueden ir promoviendo los nuevos saludos que se pueden aplicar a partir de ahora. Nos vemos en la próxima.